En vivo. Muy buenas noches, los saluda Manuel Escorza Joyle y esta es una nueva edición del programa Conversando. Hoy es 28 de julio del 2020 y obviamente nos ha tocado pasar unas fiestas patrias encerrados, ¿no? Con una mirada del optimismo bastante disminuida y con una incertidumbre que ya tiene varios meses. Un conjunto de personas vinculadas a la política están hablando en las redes, en la televisión, en las radios. Yo mismo he tenido el honor de presentarme junto a Pancho Descanseco hoy día, pero como de lo que se trata es a tener un diálogo abierto con todos los representantes de la política peruana, yo he querido además hoy día conversar con Jorge Nieto Montesinos. Como ya sabemos, él además de haber sido ministro de Cultura, ha sido ministro de Defensa. Y el tema, hay muchos, pero creo que lo debemos centrar básicamente en la relación del discurso presidencial y lo que se viene. De manera que damos la bienvenida a Jorge Nieto Montesinos, a quien saludamos cordialmente. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Gracias por la invitación nuevamente. Sí. Yo vi pesadumbre, un pesimismo interno, una incertidumbre casi personal hacia el futuro, cansancio, agotamiento eh, y cierto desconsuelo en el presidente de la República. Es una percepción, me puedo equivocar. ¿Cuál es la tuya, para empezar? Bueno, mira, es como decías en tu intervención inicial, un 28 de julio muy extraño, Manuel. Yo he estado tratando todo el día de decir lo que siempre digo en estas fechas, que es ese sonoro feliz 28 con el que empezamos el día. Cada vez que conversamos con alguien o nos topamos con alguno de nuestros amigos o compatriotas o conocidos. Y no me ha salido, Manuel, no me ha salido. No es que no celebre nuestro aniversario, no es que este año previo al bicentenario no sea un año digno de ser rememorado, pero tenemos ya más de 40.000 peruanos muertos. Tenemos decenas de miles en hospitales o en casas o cerca de los hospitales padeciendo una enfermedad muy, muy dolorosa buscando atención, buscando medicinas, buscando oxígeno. Tenemos millones de peruanos y de peruanas que han perdido su empleo, que han perdido su ingreso, que se están comiendo los que tienen sus ahorros y que están con una gran incertidumbre para tener la mayoría de ellos un pan en la casa al día siguiente. En ese contexto tan dramático, y además es un contexto que no solo es peruano, que es un tema mundial, porque esta, no hay que olvidarlo, es una pandemia y la recesión económica, las dificultades económicas son mundiales. En este contexto, yo hubiera esperado un mensaje que le hablara a ese sentimiento adolorido de la gente del que tú hablas, que le dijera a ese sentimiento que está hoy día sintiendo mucha población peruana, que le diera una palabra de esperanza, de voluntad, de aliciente, que le señalara un rumbo, que hubiera un empaquetamiento de 3 o 4 acciones, medidas que en conjunto dieran la idea de que, bueno, vamos a pasar esta situación de esta o esta manera, vamos a recuperar el empleo de esta o esta forma, pero pese a que escuché con mucha atención el mensaje, no sentí eso, no sentí esa convocatoria para que sea una conversación con ese sentimiento tan extendido en el Perú. Y me parece que es la principal carencia que yo le mencionaría al discurso. Si estuviéramos en una época normal, tranquila, un discurso que hace un listado de iniciativas, de propuestas, de millones que van para aquí, que van para allá, de algunas medidas nuevas o algunas medidas que vienen de antes, pero que son tomadas como si fueran nuevas, sería más o menos lo normal. Pero creo que esta no es una situación normal. Necesitamos políticas extraordinarias para una situación extraordinaria y creo que en este momento preciso, en un 28 de julio, en el previo al bicentenario de la República,
hubiéramos necesitado los peruanos, las peruanas, que nos hablaran al corazón y que al mismo tiempo nos dieran un horizonte de salida, por más que este fuera lejano, por más que este fuera difícil, pero un horizonte de salida. Y eso no lo he sentido, Manuel. Yo recuerdo que una vez mi abuela llegó a mi casa y me dijo, Mañuco, porque así me decía eso, este pecho es tu pecho, este país es tu país. ¿Qué pasaba? Que Belaúnde en uno de sus discursos presidenciales había dicho eso y a ella le había calado en el alma. Hoy no ha ocurrido nada parecido a eso. Desde la metáfora, Jorge, ¿habló el presidente de la República o simplemente un mandatario? Yo sentí que estábamos cumpliendo un rito, y un rito precarizado. El propio ambiente gélido del Congreso, poca gente por las circunstancias sanitarias, aplausos a veces un poquito forzados, sin mucho entusiasmo. Uh, un rito, un rito, y no estamos para ritos. El momento es un momento que reclama una comunicación muy intensa, muy, al mismo tiempo una comunicación razonable, pero también emocional. Y creo que ese es el principal déficit. Yo no voy a discutir las medidas, si se hizo bien en esto o en aquello, si hay un bono que ojalá llegue, está muy bien, pero creo que el Perú necesitaba hoy día algo más. Y creo que ese algo más no estuvo allí. Sí. Bueno, y más allá de las propuestas, analicemos un poco igual el discurso presidencial. Ya en los hechos, en las promesas, en los informes, ¿cuál es tu visión política de lo que se viene a partir de lo que ha dicho el presidente Vizcarra? Bueno, él ha propuesto al final un pacto, ¿no? Que le ha llamado Pacto Perú, pero tú sabes, Manuel, por historia republicana, que si algo tenemos como dificultad en la cultura política peruana y en la política institucional, es esta dificultad enorme que tenemos los peruanos, las peruanas, para construir pactos, para construir acuerdos. Eso no es un tema contemporáneo, es un tema que viene desde muy atrás en nuestra historia, por lo menos republicana. Pero además un pacto en un último año de gobierno, un pacto en un año que va a ser básicamente electoral, un pacto en un momento en el cual el país está sumido en una profunda depresión económica y en una pandemia que comienza a desbordarse, a desatarse nuevamente. El último indicador que yo he leído hace un par de días es que la tasa de reproducción del virus en Lima está en 1.2. Entonces estamos hablando de un virus que no está controlado. En ese contexto, y además viendo lo que ha pasado en los últimos meses, en donde ha habido una discusión pues muy poco razonable desde el punto de vista político y más bien muy preñada de malos humores, de reacciones muchas veces viscerales para encontrar soluciones o situaciones que por lo menos den un rédito simbólico, si es que no efectivo, frente a demandas de la gente, no me parece que sea una cosa viable, pero en fin, está planteado allí, no creo que tenga mucho rumbo. Y por otra parte tienes, pues, ya lo veremos cuando se presente el primer ministro con su gabinete, tienes un propósito que comienza a ser alterado por la propia realidad. Como dijo el primer Cateriano en sus primeras apariciones, este era un gabinete de recuperación económica. Y ese era el propósito, lo dijo con toda nitidez, con toda claridad. Claro, hay otras tareas, la pandemia, las elecciones, pero básicamente el acento estaba puesto en la reconstrucción económica, en la recuperación económica. Pero lo que nos está diciendo la realidad es pandemia. Lo que nos está diciendo la realidad es enfermedad. Lo que nos está diciendo la realidad es Arequipa, es Junín, es Ancash, es el despliegue de la enfermedad del virus en algunas zonas de Lima con tasas que ya están por encima de 1, que es lo menos recomendable. Entonces, ¿qué preveo? Preveo un horizonte muy complicado. Creo que la pandemia se va a terminar imponiendo nuevamente como la agenda principal. Y mientras no resolvamos eso, es difícil que podamos consistentemente resolver todo el tema económico. Y en todo caso,
si hay que hacerlo tomando muy, muy en cuenta, cosa que no hemos querido hacer con tanta fuerza, tomando muy en cuenta el tema de salud pública que tenemos entre manos. De modo que yo avisoro un momento mucho más complicado y dramático de lo que estamos viviendo, incluso en este momento, Manuel. El presidente Vizcarra está convocando a un pacto que sería un espacio de diálogo. Coincido contigo, Jorge, en un país donde lo más difícil que hay en verdad es sentarse a conversar y ponerse de acuerdo. Pero él habla de un diálogo en aras del Perú cuando el presidente Vizcarra aparentemente no habla con nadie. Se dice que Vizcarra no escucha a nadie. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Jorge? Por eso digo que me parece que hemos asistido a un acto ritual, ritual no solamente en el boato, en la ceremonia, sino también ritual muchas veces en lo que se ha dicho, ¿no? La pandemia hubiera sido un momento excepcional para cohesionar, para unir, para convocar, pero lo que hemos visto de varios sectores, de varios lados, es más bien la queja de no haber sido convocados, de no haber sido llamados, de no haber sido escuchados. Entonces, entre esa práctica, entre esa experiencia reciente de poca vocación o difícil disposición para producir una apertura, un diálogo, una convocatoria, y este llamado en el discurso, pues hay una distancia que tiene que ser recorrida para que ese discurso se convierta en algo convincente y efectivo. Necesitamos conversar, eso no hay ninguna duda, pero necesitamos conversar de cara a lo que está pasando en el país y en el mundo. Más allá del discurso en sí mismo, Manuel, yo tengo a veces la sensación de que no estamos conscientes en el país de la magnitud de los cambios que están ocurriendo resultado de la pandemia. Si uno mira la discusión europea, por ejemplo, que en esto es bastante elocuente, uno ve que están hablando de ramas enteras de la industria que van a desaparecer o que van a ser reducidas a su mínima expresión. Por ejemplo, se señala con claridad la industria de la aeronáutica como una industria que va a sufrir mucho y va a ser reducida en gran medida a una expresión bastante acotada de esa actividad industrial, la rama aeronáutica, Manuel. Si eso ocurre con esa rama, ¿qué va a ocurrir? Mediaciones de por medio con nuestra actividad turística. Y hay zonas en el país que viven del turismo y que tendrían además vocación para desarrollar la actividad turística. Entonces, ahí tenemos que mirar eso porque a lo mejor estamos hablando de una reconversión económica mayor y tendríamos que estar pensando en planes de esa reconversión para poder anticiparnos a lo que está pasando en el mundo. Hoy se están desplegando con mucha intensidad también toda una elaboración ahora intelectual, pero también económica, sobre lo que llaman industrias de la vida, como las que comienzan a desplegarse y a desarrollarse. El Perú tenía condiciones excepcionales para hacerse cargo de este nuevo espacio económico en el mundo. No olvidemos que siendo el 0.7% del territorio del mundo, el Perú alberga el 84% de la diversidad biológica del planeta. Entonces tendríamos condiciones excepcionales para hacerlo, pero otra vez no estamos viendo eso y al contrario, lo que estamos viendo es que un sector muy grande de nuestra agricultura, pequeña agricultura, comunidades rurales, comunidades agrarias, pueblos, pequeños pueblos agricultores, van a tener enormes dificultades para producir una nueva cosecha porque no cuentan con los recursos para poder hacerlo. Y para ese sector no hemos diseñado ni tenemos un impulso de generación de créditos y de apoyos técnicos para que no se produzca una crisis alimentaria en el país. Entonces, Pero eso, siento que te escucho, sigue Jorge, por favor. siento que muchas veces estas discusiones nuestras, otra vez, son como ritualizadas. Estamos hablando más o menos de lo que hablábamos antes de la pandemia y no estamos tomando en cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que nos ha mostrado el despliegue de esta pandemia y todo lo que está cambiando en el mundo. La Unión Europea ha destinado 500 mil millones de euros, 500 mil millones de euros, casi a fondo perdido, para recuperar la economía de la Unión Europea. Casi a fondo perdido. Pero ¿qué piden por ese fondo diseñado de esa manera? Y ha habido una discusión muy interesante entre los países europeos y Holanda que se oponía a la formulación de ese tipo de fondo, muy interesante, porque se han tocado temas fundamentales de principios económicos.
Pero ¿qué pide a cambio del acceso a ese crédito? Pues prácticamente a fondo perdido la Unión Europea. Pide que sus empresas paguen tres deudas. La deuda ambiental, es decir, que sus relanzamientos sean ambientalmente amigables. La deuda social, es decir, que haya un efectivo esfuerzo por tener entornos sociales más o menos equitativos y trabajadores con derechos y con capacidades para poder hacer que el beneficio se despliegue, se desarrolle, se incorporen a él otros sectores. Y la deuda ética, que tiene que ver con corrupción, pero que tiene también que ver probablemente con una nueva forma de acercarnos al consumo, lo cual va a modificar, pues, si modificas la demanda, tendrán que modificarse también las formas de la oferta y por tanto el aparato productivo. Entonces, estamos frente a problemas mayores y siento que nuestra discusión está muy mirándose el ombligo, que no estamos rozando estos temas que tienen que ver, no es un tema de horizonte grande, sino que tiene que ver con el concreto de hoy día, el empleo de hoy día, el salario de hoy día y el aseguramiento de esas posibilidades para un sector muy amplio de nuestra población. Jorge, esta transformación o trastocamiento de la dinámica de la economía mundial, en efecto, abre nuevas vertientes, muchas de ellas tú las has mencionado. Pero ¿en qué contexto, canal o dial, metafóricamente hablando, esto se puede conversar en el Perú? ¿Y quiénes son los interlocutores de ese análisis que en realidad, desde mi punto de vista, es un análisis de inteligencia? Porque entiendo por inteligencia la interpretación de la realidad en aras de una proyección futura. El Perú no tiene formas de diálogo. Incluso este pacto que ha propuesto el presidente de la República lo propone entre partidos. No queda claro si son partidos inscritos, partidos que están en el Congreso o partidos en formación, como podría ser el tuyo. Entonces, yo quisiera preguntarte, a partir de tu experiencia política y como sociólogo que eres, ¿está el Perú preparado para llevar a cabo este tipo de conversaciones? Bueno, si no está preparado, nos pasará como nos ha pasado con la educación digital, Manuel. ¿Estaba el Perú preparado? ¿Estaba nuestro sistema educativo preparado para inaugurar de modo abrupto una educación a distancia a través de los nuevos medios de comunicación? Nos hemos visto obligados a hacerlo, con todas las dificultades que eso ha supuesto, y hemos hecho un esfuerzo enorme para poder adecuarnos a eso. La propia vida pública, Manuel, esta conversación que tenemos tú y yo en este momento, está ocurriendo, en otro momento ocurriría probablemente en el estudio o en una relación cara a cara, pero no está ocurriendo así, está ocurriendo a través de estos nuevos medios de comunicación. Entonces, la vida, la realidad nos forza a asumir ciertas situaciones que tenemos que hacerlas de todas maneras. Nosotros estamos a puertas de un proceso electoral. Ese sería el espacio y el foro perfecto para una discusión sobre estas cuestiones, porque es en ese proceso electoral que se deberían plantear y ventilar estas maneras distintas de percibir la realidad. Pero por como veo que van los debates y las discusiones, pues va a ser mucho una discusión de malos humores, y eso es lo que a mí me preocupa como ciudadano en primer lugar, pero también como político en segundo lugar, porque necesitamos encontrar un rumbo estable para el país. La Sí, pandemia nos coloca dificultades enormes, pero tenemos una ruta que nos puede llevar a convertirnos en los próximos 20 o 25 años en un país desarrollado. Y no estamos percibiendo eso con toda claridad y por tanto, si no percibimos ese objetivo, pues no vamos a hacer lo necesario para que esto ocurra. sí. Bueno, a nosotros es un decir, los peruanos, nos gusta pelearnos en las elecciones. Yo la verdad es que no creo que estas cosas se puedan conversar en plena campaña electoral. Pero Jorge Nieto, el día de hoy, 28 de julio, ¿qué propondría como agenda nacional si Vizcarra o los partidos tradicionales te escucharan? Lo he venido diciendo desde antes de la pandemia y creo que la pandemia refuerza lo que he dicho, pero te enuncio rápidamente las líneas centrales de lo que estamos proponiendo. Primera tarea, recuperar el Estado para el interés público. Necesitamos que el Estado sea el Estado de todos, que no sea un Estado capturado,
por intereses corporativos de todo tipo y de todo tamaño. Necesitamos un Per- Estado que sea de todos, que exprese el permíteme, interés público. permíteme interrumpirte, por favor. El Estado peruano es un Estado que ha asimilado a la función pública trabajo especializado de un grupo de peruanos muy bien preparados, pero que en la práctica han generado la impresión que no han trabajado para el Estado, sino que han trabajado para generar condiciones de contratos, de acuerdos, de leyes o decretos leyes que en realidad estaban al servicio del sector privado. Hasta ahí todavía se puede entender, pero resulta que ese sector privado no ha sido un sector de economía social de mercado, ni siquiera ha sido una economía propiamente liberal, ha sido prácticamente un mercantilismo. Y desde esa perspectiva, el Estado no ha estado al servicio público. ¿Cómo corregir eso, Jorge? Por eso te digo que la primera tarea es recuperar el Estado para el interés general. Precisamente por eso. Necesitamos que el Estado vuelva a ser la expresión del conjunto. El conjunto son muchos intereses, pero precisamente la tarea del político es componer esos intereses en una resultante que finalmente sea la que mejor atienda los intereses de todos, particularmente de los más débiles. Esa tarea no se ha venido haciendo, no se ha hecho con fuerza. Esa es una cuestión que me parece fundamental. La otra gran tarea es volver a colocar en el debate público la necesidad de desarrollar políticas contra las desigualdades. Cada vez que se menciona la palabra desigualdad, hay mucha gente que no le gusta, que le parece que es un lenguaje excesivo, pero vivimos en el continente más desigual de la Tierra. América Latina no es el continente más pobre, pero sí es el continente más desigual. Y en ese continente desigual, el Perú es uno de los países con mayor desigualdad. Y lo hemos visto en la pandemia. Mira, Manuel, ¿qué está pasando hoy día? Lo que está pasando es que la pandemia se desplazó de ciertos sectores mesocráticos, que son los que, digamos, tenían capacidad de acceso a viajes y desplazamientos al exterior, se ha desplazado poco a poco a los barrios más pobres de la ciudad, por las condiciones de vida, porque es gente en su mayoría que vive al día, que tiene que salir de todas maneras a conseguir el pan de la tarde, de la noche o de la mañana, y por tanto no puede guardar o no tiene protecciones, ahorros, colchones que les permitan sostener una cuarentena más o menos prolongada, porque las condiciones de salud no son buenas, porque las condiciones sanitarias no son buenas, porque el acceso al agua potable es inexistente, porque la posibilidad de tener un refrigerador en casa que les permita guardar alimentos por 5, 6, 7 días también es inexistente en un muy importante número de hogares en el Perú. Y entonces, por todas esas condiciones, lo que está ocurriendo es el desplazamiento de la pandemia hacia esos sectores. Yo no sé si tú recuerdas un viejo tondero de la época de la gripe española. Decía en sus versos, la gripe llegó a Chepén, ya llegó y está matando mucha gente, y cómo muere tanto pobre y no muere la decente. ¿Por qué será? Un siglo después, estamos allí. Entonces, tenemos que volver a cometer las tareas, las propuestas, las políticas de combate a las desigualdades. He mencionado una que tiene que ver con el acceso a servicios, pero puedo mencionar otra, la conectividad tan importante hoy día que estamos desarrollando sistemas de educación a distancia a través de las nuevas tecnologías de la información. Y la conectividad no es buena no es la misma para todo el Perú. Y hay sectores de la población que están fuera de esa conectividad. Entonces, si nosotros seguimos haciendo las cosas como si este tema no ocurriera, lo que estamos haciendo es producir más hondas desigualdades que las que ya tenemos. ¿Y cuáles son los grandes igualadores? 3: salud pública de calidad, educación pública de calidad y seguridad pública de calidad. Entonces necesitamos que esas 3 políticas sectoriales sean también prioritarias en el esfuerzo de construcción del desarrollo en el Perú. Y finalmente, hay la necesidad de desarrollar un esfuerzo enorme en la construcción de infraestructuras. He hablado de la conectividad que tiene que ver con infraestructuras, pero estoy pensando ahora en pequeñas presas en las zonas altas de las sierras peruanas para que con la administración del agua las comunidades agrarias, las comunidades campesinas, los pueblos rurales puedan por lo menos duplicar su productividad y pasar de tener una cosecha al año a tener 2 cosechas al año. Estoy pensando en caminos que eleven
que lleguen a las zonas apartadas del país, a los pueblos más alejados del país, que les permitan acceder al mercado y que les permitan incluso a las propias empresas acopiadoras de bienes de consumo de este tipo, pues acceder con mucha facilidad, con mucha más facilidad, con menos costo para conducir estos productos al mercado. Necesitamos entonces un plan que integre estas cosas. Si tú sumas, Manuel, he dicho salud pública, para mí eso es una red de postas médicas en todo el país con prototipos establecidos que permitan tener atención de calidad a las enfermedades que los peruanos padecen en cada una de las regiones. He dicho educación pública, y eso supone un programa de mejoramiento y de construcción donde sea necesario de escuelas de calidad para que nuestros niños sean educados en espacios de calidad y desde el comienzo sepan que su estado, su país los respeta tanto como personas que les da espacios de calidad. He dicho seguridad pública y eso empieza por la formación de nuestros policías, pero también por la construcción de comisarías de calidad con todas las dotaciones que les permitan estar en el siglo XXI y no con el lapicito y el papel doblado del cuaderno del siglo XIX o XX, comienzos del XX. Y luego este plan de construcción de infraestructuras, tanto carreteras como de espacios de reserva de agua que nos permitan duplicar la productividad agraria. Todo eso es un gran plan de empleo en el Perú, de empleo directo para la gente en las zonas más apartadas del país. ¿Qué es lo que hoy día necesitamos? Insuflarle a la economía recursos, porque si le seguimos metiendo dinero a las empresas y no hay demanda, las empresas no van a producir. Producirán las mineras que producen para la demanda externa, producirán las agroexportadoras que producen para la demanda externa, producirá probablemente pesquería que también vende sus productos en el mercado internacional. Pero, ¿y los peruanos? ¿Y las peruanas? Los que conformamos el mercado interno del Perú, ¿qué va a pasar con ellos? Necesitamos darle salida a eso. Y yo creo que este tema, que lo vengo planteando ya desde antes de la pandemia, lo que hace la pandemia es reforzarlo, y reforzarlo muy intensamente. Y junto con esto hemos venido planteando políticas territoriales. La Amazonía es un horizonte de futuro para el Perú, pero para que lo sea, necesitamos tener una política ambientalmente muy exigente y necesitamos transitar progresivamente de una mirada solo extractiva de la Amazonía a una mirada productiva de la Amazonía. La Amazonía no es solo gas, petróleo, madera, oro. La Amazonía es agua dulce, es oxígeno, es biodiversidad, y biodiversidad es, para empezar, industria de la salud, que va a ser una de las industrias que va a tener un desarrollo y un despliegue fundamental en el futuro. Para que nosotros veamos así la Amazonía, necesitamos una masa crítica de científicos, muchachos, chicas, jóvenes que quieran ser científicos de bosques tropicales y nos permitan explorar y explotar desde el punto de vista productivo esa biodiversidad amazónica y transformarla en oferta de salud para el mundo. Bueno, no tenemos esa masa crítica de científicos, necesitamos construirla y hay que empezar ya, porque mientras más tarde empecemos, más lejano se hace ese horizonte. Y así como esa, hay otras políticas territoriales, no las desarrollaré porque no me quiero extender, Manuel, pero nuestras fronteras necesitan una política. La sierra, el Perú le debe a la sierra un gran plan, un gran esfuerzo de inversión. El mar, usamos muy poco el mar nuestro, y nuestras ciudades, que tienen que volver a una fuerte planificación urbana que nos permita construir ciudades vivibles y no estas cosas inhumanas en donde la gente para trasladarse de su casa al trabajo y de trabajo a su casa necesita 4 o 5 horas cada día. Entonces, yo creo que hay un conjunto de elementos que tienen que ser colocados en el debate público. Estamos haciendo el esfuerzo con todas las limitaciones que tiene nuestra situación, pero necesitamos colocar esto en la discusión pública, en el debate público, para poder realmente producir un salto en el país y en su política. Jorge, yo a esos 3 rubros que tú has indicado le colocaría uno transversal, que es la digitalización, es decir, el Internet de manera uniforme, que es una manera de hablar también de las comunicaciones. Más allá de eso, quiero preguntarte lo siguiente: todo lo que tú dices cuesta plata. Y se nos ha dicho a nosotros los peruanos que no hay plata. Sin embargo, llega una pandemia y en 60 días el gobierno suelta 15.000 millones de soles y promete soltar 15.000 millones más. Entonces, hay algo que yo no entiendo y te pido que me des luces si es que puedes hacerlo. Total, ¿hay o no hay plata en el Perú? Manuel, el primer programa
fue de 30.000 millones de soles. Y el segundo programa fue de otros 30.000 millones de soles. O sea, Y estamos hablando de 20.000 millones de dólares. entonces, ¿por qué se nos dice que no hay plata para cambiar las cañerías de los baños de las comisarías? Manuel, tenemos hoy día, si tú entras hoy día a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, vas a ver que los presupuestos de inversión están ejecutados al 20%. Uno puede decir la pandemia, muy bien la pandemia, pero ni en salud. Y entonces, Entonces, no es un tema de que no haya dinero, dinero hay. Lo que hay que hacer es administrarlo bien y elevar la calidad del gasto y concentrarlo ahí donde debemos concentrarlo. Y esa es la discusión más importante. ¿Cuáles son las y no, prioridades con las cuales debemos producir nuestro gasto? sí. Jorge, ¿y no será que en realidad el funcionario intermedio de buen puesto en el ministerio, pero finalmente intermedio porque no es viceministro ni ministro, está sujeto a una mirada equivocada de la política? Te voy a dar un ejemplo concreto. El día de hoy el presidente de la República declaró que los niños y las personas en general menores de 18 años que han quedado huérfanos por la pandemia van a recibir una pensión hasta que cumplan de 18 años de 200 soles. Jorge, 200 soles equivale a 0,66 centavos diarios para un niño huérfano. En mi opinión, es una cachetada a la tragedia. Una mirada diferente, además, ¿cuántos niños huérfanos habrán a partir de la pandemia? Deben ser máximo 3.000, 3.500, 4.000. La gente joven no se muere en la pandemia. Los que se mueren más bien son los abuelitos, cuyos hijos ya tienen más de 18 años. Pero otra mirada de la política sería, hay que darles internet, hay que generar las condiciones para que vayan a la escuela pública, hay que atenderlos, y de repente hay que darles un sueldo de jubilación a sus padres. Pero a mí me da vergüenza ajena que el presidente de la República prometa 0,66 centavos de sol por cada día en que ese niño viva sin haber cumplido todavía 18 años. ¿No hay una mirada política mezquina con los pobres en el Perú que ha hecho que este dinero no solamente no sea bien administrado, sino que no sea adecuadamente canalizado? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, por eso te digo, Manuel, que necesitamos reintroducir en la agenda pública el tema de las desigualdades. Necesitamos hacerlo con urgencia. No es posible que nuestra población mayoritaria tenga condiciones tan precarias de existencia. Tenemos dos países. Hay un país de bienestar y hay un inmenso país de malestar. Y esos dos países que están viviendo, que coexisten todos los días, se encuentran cada vez que hay elecciones y entonces lo que pesan son los malestares. Necesitamos transformar esa realidad y por eso se requieren políticas contra las desigualdades. Yo coincido contigo, sería mejor darle a esos niños huérfanos educación de calidad y la posibilidad de acceder a esa educación de calidad sistemáticamente hasta sus 18 o 20 años. Y probablemente si la educación ha sido de calidad, probablemente haya una persona que quiera entrar o a una carrera técnica o a una carrera universitaria y despliegue sus capacidades en la vida y le ofrezcamos un futuro. Pero eso supone razonar de otra manera. Eso supone que el Estado sienta lo que siente la gente. Y eso es precisamente lo que nos está ocurriendo. ¿Tú te atreverías a decir, Jorge, que una de las prioridades del Perú en política es empezar a razonar de otra manera? Pero es lo que vengo diciendo hace ya varios meses. Por eso Okay. hemos recuperado la figura de Guamán Poma de Ayala, porque ahí hay un diagnóstico de gobernabilidad, más allá de las ideas específicas de Guamán Poma, más allá de la manera en la que establece su relación con distintos sectores de la sociedad de su época, lo que hay al final de su largo alegato es un diagnóstico de gobernabilidad. Y lo que le dice al rey en esa larga carta es finalmente que le coloca el tema de sus intereses serían mejor atendidos si en vez de enviar a estas tierras a gentes que no la conocen ni conocen a sus naturales, se apoyara en nosotros, los líderes de estas comarcas, que velaríamos mejor por sus intereses, pero que velaríamos también, y pongo el acento en esto, que velaríamos también por la felicidad de su gente. Bueno, este tema que lo recuperó después la filosofía clásica política francesa en el siglo XVIII,
la felicidad de la gente, tiene que ser colocada en nuestra discusión y por eso no podemos seguir pensando en los dilemas y los dramas económicos solamente desde el punto de vista del crecimiento. Tiene que haber crecimiento, por supuesto, pero necesitamos pensarlo también desde el empleo. ¿Cómo hacemos que ese crecimiento genere empleos y empleos de calidad? ¿Y cómo hacemos que esto se despliegue? ¿Y cómo vemos otras oportunidades en el mundo? ¿Y cómo colaboramos también con el mundo privado y con la empresa para que conquiste mercados en el mundo y por tanto genere empleos en el país? Entonces necesitamos modificar nuestra manera de ver las cosas y creo que eso nos convoca a todos. Yo estoy convencido que el siguiente gobierno, quien quiera que sea el próximo presidente, tiene que ser un gobierno de emergencia y de salvación nacional. La situación de verdad que es grave y no estamos siendo conscientes de la magnitud de la gravedad. Hay una idea, algo así como que, bueno, esto ya va a pasar, van a haber unos muertos, y finalmente o llegará la vacuna o encontraremos alguna forma de convivir con el virus y volveremos finalmente a una normalidad razonable. Esa es una ilusión. Bien, hablemos de Esto otros no va a ser así. temas. Jorge, a mí no me gusta hablar de otras personas, pero en este caso lo voy a hacer y lo hago con respeto, porque además lo respeto en forma real. Omar Shahade promovió una norma por la cual se entronizaban, por decirlo de alguna manera, algunos líderes políticos, con lo cual muchos representantes de un Perú de una óptica distinta, por decirlo de alguna manera, quedaban fuera de la posibilidad de participación política. Esto nos lleva a entender que hay un conjunto de intereses en la próxima elección presidencial. Y esto debe estar saliendo ya en estas semanas, máximo en estos siguientes 2 meses. ¿Cómo ves tú la próxima elección peruana a la luz del Perú de hoy? Volveremos a estar ante una gran sorpresa. Quienes quieran tapar las posibilidades de cambio eliminando candidatos se van a encontrar con una gran sorpresa en el propio proceso electoral. Porque lo que es claro es que la población ha tomado mucha y muy clara distancia de ciertas maneras de enfrentar la política. No están contentas con ella. Y creo que nuestros congresistas debieran percatarse de lo que dice, de lo que mandata la Constitución y de lo que mandata la ley electoral. Propiciar la más amplia participación política de la sociedad. Y creo que se están olvidando de esto y no están valorando con acierto la circunstancia actual, porque lo que tenemos es un momento en el cual propiamente partidos políticos, pues muy pocos. Y necesitamos abrir el espacio político para que se renueve la política y se produzca un proceso, un ciclo en realidad de refundación institucional en el Perú. Entonces, colocar intereses menores frente a esta gran tarea de propiciar la participación política, de abrir el espacio para otras propuestas, otros liderazgos, de abrir la agenda pública para que la población participe en su decisión y luego participe en la ejecución e implementación de esas políticas, me parece fundamental. No verlo así es una gran miopía histórica. Una pregunta ingenua, Jorge. Bueno, todas las preguntas tienen mucho de ingenuidad y también de creatividad. ¿Y qué va a pasar si eso no se logra? Dicho de otra manera, si nosotros, los que vemos la política de una manera diferente, nos vemos cerrados en el paso por la forma como se van a dar las próximas elecciones. Es decir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si el Jurado Nacional de Elecciones empieza a poner peros, si no se autoriza que los partidos terminen de inscribirse, que creo que además es el caso de tu partido, pero además hay otros, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué reflexión nos puedes dar sobre eso, Jorge? El cambio encontrará sus rutas. La sociedad peruana encontrará la manera de hacer valer el cambio y serán formas inesperadas, a lo mejor no las mejores, a lo mejor distintas a las que todo el mundo puede esperar hoy día, pero va a ocurrir. Resistirse a eso es un grave error. El siglo XX peruano fue el taponamiento del APRA como fuerza política emergente. ¿A qué nos llevó el taponamiento del APRA como fuerza política emergente? A golpes militares, particularmente el golpe de Velasco Alvarado, que trató de recuperar parte de las propuestas originales del APRA y hacer las políticas públicas, quizás en un momento ya extemporáneo de la vida social.
Si Haya de la Torre y el APRE hubieran gobernado en 1931, es como si hubiera ocurrido aquí el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, que propició un despliegue y un desarrollo civilizatorio del Estado que generó derechos en la población que hasta hoy día perduran como parte de la cultura política de México. Bueno, lo mismo pudo haber ocurrido aquí, pero se taponeó ese desarrollo. Y finalmente ese desarrollo encontró su curso en algún momento, incluso muchas veces contra los propios líderes que en algún momento portaron ese cambio. Pero eso es un curso histórico inevitable. Ha ocurrido así en el Perú y ha ocurrido en otras partes del mundo. Lo mejor es abrir el espacio para que de modo democrático, de modo razonable y consensuado se puedan producir transformaciones que no sean traumáticas y que preserven todo aquello que hemos hecho bien, que también hemos hecho cosas bien, Manuel. No hubiera sido posible para este gobierno enfrentar esta pandemia con holgura económica, con cierta holgura económica, si no hubiera habido una política económica que fue muy responsable desde el punto de vista fiscal, que fue muy exigente desde el punto de vista fiscal y que nos permitió generar un ahorro. Algunos dicen, bueno, eso es neoliberalismo. A mí no me importa lo que sea. Pero esa política fiscalmente responsable tiene que ser sostenida y tiene que ser mantenida, porque ya nos mostró su bondad. Y su bondad ha sido que el Perú no tenga limitaciones en el momento en que tenía que enfrentar una circunstancia muy crítica. Otra cosa es cómo se enfrentó, pero ese es otro tema. Lo importante es que la restricción de recursos económicos no la tuvo el Estado. Si los usó bien o los usó mal, es otro asunto. Si siquiera los usó, es otro tema, pero no había esa restricción. Esa es una conquista que tenemos que mantener. Entonces, al mismo tiempo que preservamos lo bien que hemos hecho, producimos aquellos cambios de lo que no hemos hecho bien o de lo que hemos hecho mal. Pero si no lo hacemos así, el cambio va a estar presionando y presionando y el descontento va a estar ahí, probablemente estallidos sociales y probablemente situaciones de ingobernabilidad y de crisis sistemática, hasta que finalmente, de alguna forma imprevista, ocurra una transformación o una ruptura de los diques que se pretenden construir con ingeniería política. Me parece que es una miopía histórica que nos pasará la factura. Vamos cerrando esta entrevista, Jorge. Permíteme comentar lo que tú estás diciendo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices en el sentido de que la política neoliberal le permitió al país tener caja para afrontar esta crisis. No solamente eso, sino que el Perú es uno de los países candidatos a salir finalmente rápidamente de la crisis en la que estamos. Ojalá. Pero esta economía neoliberal o de mercado ha generado también un conjunto de abusos. O sea, no es posible, Jorge, que una clínica de Perú con omeprazol cueste 196 soles, cuando en una farmacia cuesta un sol y vendido directamente y de manera masiva debe costar pues 40 centavos, ¿no? Y hay clínicas que lo ponen prácticamente a 200 soles. Lo propio pasa con un conjunto de aspectos peruanos que merecen ser regulados. Entonces, de acuerdo, la política económica funcionó, pero ¿tú no crees que el Estado peruano se cruzó los brazos y dejó que esto llegara al exceso y al abuso? Por eso es que te digo que hay que defender políticas de mercado. Eso que tú mencionas no es política de mercado, eso es mercantilismo. Eso es abuso, eso es control de la autoridad que regula. El Estado tiene que ser regulador. Yo sé que todo buen empresario, si es buen empresario, tiene que aspirar a ser monopólico, a integrar transversal y horizontalmente las actividades productivas en las que se desarrolla. Y está bien, un buen empresario tiene que aspirar a ser monopólico, pero un buen Estado tiene que impedírselo. Porque lo que queremos es que haya precisamente competencia, que la competencia rinda sus frutos para el ciudadano, para que mejore la calidad del consumo, de la oferta sobre el consumo de la gente y para que haya una política de precios razonable, adecuada y una margen de ganancia también razonable y adecuada. No es posible que nuestras medicinas cuesten aquí más que en Europa. No es pienso en Muñoz Ledo y una frase que una vez él pronunció, que decía que la nueva política mexicana tenía que ser obedecer mandando y mandar obedeciendo. Se refería a un equilibrio que yo creo que es necesario en el Perú en todos estos aspectos. Jorge, te damos el micro para que digas lo que quieras y te despidas de tu público en esta entrevista. No, solamente agradecerte la conversación, Manuel. Siempre ha sido muy grato hablar contigo
Y a través tuyo decirle a los radioescuchas que estamos en un momento muy delicado y que requerimos que todos hagamos el esfuerzo por mantener eh, la consistencia de un compromiso con el Perú. Necesitamos salir de esta situación crítica, tanto de salud como económica, cohesionados. Yo creo que no debemos convertir un problema de salud pública en un problema privado. Sigue siendo un problema de salud pública y necesitamos salir todos de esta situación. Lo peor que puede ocurrir es la política de sálvese quien pueda. Cuídese usted y vea de qué manera evita que el virus lo toque. Eso es lo peor que puede ocurrir. El sálvese quien pueda es la disolución de la cohesión social del Perú como sociedad. Y eso es lo que tenemos que impedir. Y para hacerlo, tenemos que hacer un gran ejercicio de solidaridad, de contacto con el próximo, que es el prójimo, y de diálogo, de esfuerzo, de ayuda, de apoyo, de construcción de ese cemento social que nos permite seguir siendo un país con gran expectativas de desarrollo para todos nosotros. Jorge, muchísimas gracias por haberte presentado aquí en este programa Conversando. Feliz 28 a todos los que nos vean o escuchen. Seguiremos trabajando para hacer desde las redes, en un gran esfuerzo colectivo, un gran diálogo nacional, más allá del discurso tradicional al que estamos acostumbrados. La reflexión es fundamental en política, y no solo la reflexión, sino la participación. Gracias Jorge Ceballos por permitirnos este programa, y feliz 28 Jorge, feliz 28 amigos de Radio Miraflores, Jorge Ceballos, y obviamente un abrazo para todos los peruanos, y yo espero recibirlo también de ustedes. Muchas gracias. Gracias Jorge, hasta luego. Gracias, hasta luego.